Escucharemos hoy un testimonio que me parece importante tener en la cuenta para entender la realidad del asunto de las drogas, el problema de las drogas y por qué siempre ha sido y será la fuente oh, de discordia. Sobre todo porque mantenerla ilegal, al no poderla patentar, se prohíbe. Es una de las astucias, llegaremos, de las farmacéuticas y como tienen tanto poder e influencia en los gobiernos, especialmente Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, donde la industria farmacéutica produce billones de dólares, pues cuando ya es patrimonio público la marihuana, la heroína y estas sustancias, por ejemplo, y no las pueden patentar, entonces las prohíben. Veamos, esto lo veremos más adelante, pero comencemos el programa entonces con el testimonio de un capitán de la policía en Norteamérica, quien organizó un grupo de exoficiales y policías de la policía, quienes dijeron: hermano, ya estamos cansados de esta farsa, hemos probado hasta la saciedad que esto no funciona, nuestra experiencia así lo determina. Y pues él fue entrevistado por dos periodistas, un hombre y una mujer. Hoy vamos a hablar de las drogas. Bienvenidos. Uno de los temas más importantes durante el último siglo, si tenemos en cuenta que en 1930 fue cuando comenzó todo este montaje, podríamos decirlo así, de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a considerar, y probablemente por la importancia de este tema, tengamos que hacer un par de programas al respecto. El problema de las drogas. Las drogas son diferentes sustancias que existen en la naturaleza o que han sido procesadas en laboratorio, que alteran el comportamiento del ser humano. A pesar de los estudios científicos que se han hecho a este respecto, hay personas, gobiernos y entidades que insisten en que las sustancias deben simplemente prohibirse, a pesar de las pruebas científicas que existen acerca de su beneficio y del uso que se le puede dar para tratar enfermedades terminales, enfermedades de tipo psicosomático, etc. Son muchas las aplicaciones científicas que las drogas, que se conocen como ilegales, tienen en nuestra sociedad. Y son con base en muchas de esas drogas que muchos productos farmacéuticos están basados en, o en los que están basados los productos farmacéuticos, que vienen de la naturaleza. Hoy vamos a tratar un tema que es controvertido, porque la moral cristiana, la moral religiosa, la moral institucional republicana y del Estado como tal, en la gran mayoría de los países del mundo ha decidido prohibir todas las sustancias, como digo de nuevo, rechazando las pruebas científicas a pesar de todo. Una de las cosas que afecta más esto de la prohibición de las sustancias es el hecho de que las farmacéuticas no pueden adquirir los derechos intelectuales o la propiedad intelectual de estas sustancias, y por lo mismo, como no pueden hacer negocio con ellas, las prohíben. Todos sabemos de la gran influencia que tienen las farmacéuticas y el lobby de las farmacéuticas en los congresos de los países más poderosos del mundo, quienes son los que establecen que esas directivas, la prohibición, debe establecerse en todos los países con los que ellos tienen relaciones comerciales, etcétera, etcétera, o si no empiezan sanciones y empiezan una cantidad de movimientos comerciales, argucias políticas, que pueden hacerle mucho daño a los países que piensan diferente a ellos. Esto sucede en la banca, esto sucede con el petróleo, esto sucede con todos los bienes y las comodidades que las personas necesitan en su diario vivir. Hoy vamos a hablar de las drogas. Empecemos entonces con los hechos. Los hechos es que no desconocemos aquí, quiero aclarar eso, no de ninguna manera quiero desconocer el potencial destructivo de las sustancias
cuando se abusa de ellas, ¿no? Y para eso tendremos que comentar necesariamente la vista de los profesionales, de los científicos y de personas que conocen el tema, como también de consumidores responsables que a lo largo de los años siempre han sabido que la prohibición es una cosa que no tiene sentido y que ha sido más bien una argucia política para producir economías subterráneas que beneficien a programas secretos de los cuales la gente no se entera. Ustedes van a ver en este programa o en estos programas, el tiempo que sea necesario le vamos a dedicar a esto, tal vez 2 programas, el por qué países como Canadá, Portugal, Holanda, algunos estados en los Estados Unidos están legalizando para empezar la marihuana. Se habla de la legalización de todas las drogas. Muchas personas con este carácter moral, que han sido educados con este carácter moral, no estoy diciendo que esté del todo mal, repito, conociendo el potencial destructivo de las sustancias cuando se abusa de ellas, pero hay que ver entonces la prohibición y su carga psicológica cómo ayuda precisamente para que las personas que consumen sustancias, al ser rechazadas por la sociedad, terminen degenerándose de manera peor que si las sustancias estuvieran legalizadas. Eso lo sabe cualquier consumidor responsable y lo saben también las personas que se han degenerado a lo largo de los años por esta política, por esta supuesta ética moral que los gobiernos han acusado a las drogas de poseer intrínsecamente. Las sustancias han existido por miles de años y los pueblos, las naciones indígenas, las primeras naciones de First Nations, toda la gente ha consumido sustancias. Los hindúes desde hace más de 10.000 años. Hay testimonios de la mescalina, la datura inoxia consumidas por los indígenas y nosotros nunca vimos degenerados por allá en la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, sino al contrario. Tribus indígenas, pueblos, etcétera, que vivieron durante miles de años en compañía de las sustancias sin ningún tipo de problema. Es la política, la satanización y la astucia de los políticos que, a pesar de las pruebas científicas, se niegan a aceptar que las sustancias debieron ser legalizadas, obviamente con parámetros, con educación y haberse tratado como un sistema de salud pública. Eso es una cosa a la que han llegado, y no solamente eso, hay otros aspectos que deben tratarse aparte de la salud pública. La salud pública es importante porque reconoce que los dineros que puedan provenir de la legalización se pueden reinvertir en salud pública en el sentido de la prevención, en el sentido de la educación de consumidores responsables que puedan explicar a los consumidores y a las personas y a los niños que las drogas existen y nunca van a desaparecer del planeta y que por lo mismo hay que educarse al respecto y saber que su potencial destructivo debe estar al alcance del conocimiento de todos los ciudadanos de todos los países del mundo. Empecemos entonces, amigos, con una entrevista que le hicieron 2 periodistas, esto es hacia 2011, a un grupo de personas, de oficiales de policía, quienes se reunieron con el propósito de acabar con este mito que ahí sí, moralmente cuestionable, de las políticas de Estado que empezaron a organizar la prohibición como una manera descarada, hipócrita y sobre todo secreta y subterránea de enriquecerse, y con los resultados nefastos que ha causado el narcotráfico por la ilegalidad de las sustancias, que es bastante peor que si las drogas estuvieran legalizadas. Al prohibirlas se crea un mercado, se crea la corrupción, vienen los políticos, vemos, y termino con esto, sacerdotes, obispos, pastores, rabinos, alcaldes, gobernadores, senadores, presidentes, que han sido sorprendidos consumiendo la sustancia o abusando también de las sustancias conocidas o aprobadas legalmente. De modo que aquí hay demasiada hipocresía y el programa de Reacciona Hoy, en esta oportunidad, quiero invitarlo a usted para que vea los hechos. Probablemente usted se va a escandalizar con esto y va a pensar que yo estoy promoviendo de alguna manera el consumo de sustancias. De ninguna manera. Pero si las sustancias no existen, existen. Y han existido con la civilización por miles de años. Lo que se debe hacer es, en vez
de satanizarlas, controlarlas y por supuesto crear parámetros en los que la civilitud sea quien gobierne y no políticos corruptos que por lo mismo causan todos los desastres que vemos hoy día en el mundo. Comencemos. Esta es la entrevista que le hacen dos periodistas a un capitán en los Estados Unidos. Este capitán organizó un grupo de oficiales de policía en el año 2002, cansados ya de ver la infructuosa guerra contra las drogas, la lucha y la guerra contra las drogas. Entonces, le preguntan al capitán, usted es un capitán de policía hablando de la legalización de las drogas. Él dice, sí. Y no solamente uno, somos muchos policías retirados, luchando y tratando de hacer entender a la comunidad mundial, sobre todo aquí en América, que las drogas deben legalizarse. Este señor se llama Peter Criss y le preguntan, hay una presión a lo largo del país por la legalización de las sustancias. Y el invitado en este caso fue, repito, Peter Criss, capitán de la policía retirado. Usted está a favor de la legalización de las drogas, le dice la periodista, y algunos estamos sorprendidos de que un ex policía esté diciendo que favorezcamos la legalización de las drogas. ¿Por qué cree que debería suceder? Le pregunta la periodista, el capitán Peter Criss. Corrijo, dice él, soy un capitán retirado de la policía, trabajé por 20 años y recibo un cheque cada mes. Solo quería hacer esa aclaración, soy retirado de la policía. Solo quiero hacer esa aclaración. Sí, soy parte de esta organización. LEAP, Law Enforcement Against Prohibition. Enforzadores de la ley en contra de la prohibición, formando la organización en 2002, en ese año. Porque vimos el fracaso rotundo de la política de la prohibición en nuestra sociedad. Hablando con alguien esta mañana, dice el capitán, me decía, ¿y usted cree que los gángsters van a dejar de ser gángsters y se van a convertir en gente honestas si legalizan las drogas? Y el capitán respondió, los gángsters seguirán siendo gángsters. Pero la gente en este negocio no son solo los gángsters, sino oportunistas. Por supuesto, en este caso, clase política de senadores, esto lo digo de parte mía como paréntesis. En secreto promueven este tipo de comercio y de sustancias de mercado. Eso lo veremos más adelante. El capitán entonces regresa al comentario y dice, los gángsters van a seguir siendo gángsters. Este negocio de oportunistas, entonces, le doy un ejemplo. En 1919 había un índice de homicidios en el país, esto es Estados Unidos de América. Instituimos la prohibición del alcohol en 1920. Los índices y los crímenes y los homicidios aumentaron cada año hasta que alcanzó el tope en 1933 cuando legalizamos el alcohol. Y para 1937 el índice de homicidios en América regresó al nivel de antes de que la ley de la prohibición comenzara. Y quiero resaltar otro caso, acerca de 1937, que era el peor, si no el más oscuro panorama de la depresión en el país americano. Había mucha gente furiosa, pero no se estaban matando ya más, porque no les quitamos el producto a su alcance por el que se estaban matando. La legalización de las drogas no es acerca de las drogas en sí mismas, es acerca de las mafias y del terrorismo que es patrocinado por el mercado ilegal en este país, América. Por supuesto, sus consecuencias en el mundo, ¿no? Le pregunta entonces el periodista, ¿dónde comenzar? Porque algunas personas están diciendo, ¿cómo? ¿Pero qué es esto? Dice la periodista. Ellos están tratando de comprender en su cabeza como un capitán retirado de la policía quiere que las drogas sean descriminalizadas y hacerlas legales. No pueden conmutar esta información, no tiene sentido para ellos. El capitán responde, yo puedo entender eso. Y es porque ellos creen que el problema es las drogas, así los han enseñado. Y el problema no lo es, como lo dije antes. Es acerca del crimen y de la violencia, enforzar la ley. Fue un programa diseñado por un señor de nombre
Robert Peel en Londres, Inglaterra, a principios de los 1800. Es por eso que los llamaban bobbies, los policías, porque, esto ya lo digo yo, Bobby es un nombre cariñoso que se le da a las personas que se llaman Robert. Robert Peel, entonces, en Londres, Inglaterra, a principios de los 1800, inventó este cuerpo de miembros que enforzaran la ley, la policía. Por eso nos llamaban al principio bobbies. Robert Peel diseñó la organización de protectores de la ley enforzándola para que hubiera enforzadores para proteger a las personas de otras personas que les hacían daño. Cuando usted institucionaliza la prohibición como se ha hecho en América y en el mundo, lo que usted está haciendo es no protegiendo a las personas de otras personas que les hacen daño, sino utilizando el enforzar la ley para proteger a las personas de sí mismas. Proteger a las personas de sí mismas, protegerse usted de usted misma, es una función de la familia, la iglesia, la educación y el sistema de salud. El sistema de salud pública nunca es y nunca debió haber sido creada para hacer una función de enforzar la ley como policías. Sobre todo en este caso, la policía está afuera. Entonces, enforzando la moral, como enforzamos la ley criminal. Y esto no es la función de la policía. Ese no es el trabajo de la policía, ese no es nuestro trabajo, dice el capitán. No nos entrenaron para hacerlo, no somos capaces de hacerlo y no estamos calificados para hacerlo. Y algo más, usted puede ver el fracaso rotundo de la policía, nuestro fracaso al hacerlo. Por más de 40 años desde que Nixon implementó la política de la prohibición, la verdad es que las drogas son más fáciles de conseguir, la calidad es superior y es más barata que nunca en las calles de América. Y tuvimos más de 40.000 muertos en México en los últimos 5 años peleándose por el mercado de las drogas. Además hemos destruido más vidas con esto, de la lucha y de la guerra contra la droga y la prohibición, que las mismas drogas, mediante el encarcelamiento de miles de personas, millones a lo largo de los años, con el cargo de felonía, negándoles educación universitaria, negándoles la posibilidad de trabajar, sin una razón válida, excepto la prohibición. Otra consecuencia, y otra cosa que quiero decir, agrega el capitán, ya que mucha gente piensa que si lo hacemos con más fuerza, si oprimimos más, gracias a la prohibición y la guerra contra las drogas, entonces la ganaremos y será posible que la venzamos y las drogas se acabarán. Llevamos 40 años en eso. No solamente tenemos el sistema penitenciario más grande del mundo, el sistema carcelario y penitenciario también más deficientes del planeta. Y en este inmenso sistema no tenemos ni siquiera un solo penitenciario o carcelario libre de drogas en América. Y si usted no puede mantener las prisiones libres de droga, ¿quién va a ser lo suficientemente alucinado ahí sí para creer que las drogas van a acabarse en una sociedad libre? Otro periodista interviene, el hombre, o de las escuelas, para mencionar alguna otra, y pregunta, Peter, este es el clásico argumento que es tan parecido como el de Einstein cuando dijo que la locura es hacer las cosas de la misma manera una y otra vez, esperando un resultado diferente. Cosa que pues eso es la locura, eso pasa con la política de la prohibición. Si el presidente Richard Nixon preparó la guerra hacia las drogas hace más de 40 años, ¿cómo vamos entonces en resultados? En esta guerra contra las drogas, pregunta el periodista. El capitán responde y dice, bueno, yo he hablado con personas de clubes rotatorios, Club de Leones y muchos otros clubes, y comienzo mi presentación preguntándoles, ¿creen ustedes que podemos ganar la guerra contra las drogas? Pero definamos primero, amigos, lo que la guerra contra las drogas significa. El capitán dice, nosotros ganamos la guerra, la Segunda Guerra Mundial. No peleamos contra los alemanes, los italianos y los japoneses una que otra vez o varias veces. No, la guerra se acabó. La guerra la ganamos y se acabó. Lo mismo en la Primera Guerra Mundial. Así que si ganamos la guerra contra las drogas, entonces eso significa que habría que sacar la palabra marihuana, heroína y otras fuera del diccionario, porque vencimos a las drogas, se fueron, ya no existen más. Y yo le pido a las personas que levanten sus manos si creen que la guerra contra las drogas es posible ganarla. Y nadie levanta la mano. Ahora, cambiemos la discusión.
Si en vez de hablar de cosas como libre de drogas o hablar de cosas como ganar la guerra contra las drogas, y empezamos a decir cosas como que las drogas siempre van a estar en nuestra sociedad, que las drogas siempre van a estar aquí. ¿Qué clase de gente queremos entonces que administre a América? ¿Quiere usted acaso que la administración y el gobierno esté en manos de mafias, de corruptos y de terroristas que tienen niños de 13 años vendiendo drogas en las esquinas de los colegios? ¿O usted cree que es mejor que una licencia para regular el mercado donde podemos poner límites de edad, puntos de distribución autorizada y controlar su pureza para las drogas? ¿No es un sistema mejor? Llámeme loco, dice el capitán, pero yo no soy un prohibicionista. Yo creo que un sistema mejor es regularla para controlar el mercado, y no lo dice él, pero lo digo yo, y su posición en el mercado una vez sea legalizada. Pero no me malentienda, continúa el capitán, no estoy aquí diciendo ni tratando de decir que la legalización de las sustancias va a resolver estos problemas de alcoholismo. Tal y como legalizamos el alcohol en 1933, eso no resolvió nuestro problema de alcoholismo. Esto no va a solucionar nuestros problemas con las drogas tampoco. No va a resolver el problema de las drogas. Es un asunto de educación, superar el problema de las drogas y de salud pública. Así podremos comenzar. La periodista entonces interviene y le pregunta acerca de los clubes rotatorios. Oiga, me gustaría saber qué cara hacen las personas cuando usted abre su conversación. Si usted legaliza las drogas, ¿acaso esto no promueve más el consumo? El capitán responde, bueno, no lo sé, lo promueve. ¿Cuántas personas cree usted que en América no están usando cocaína hoy porque no la pueden conseguir? Comenta la periodista, si alguien la quiere conseguir, la consigue, dice ella. Y continúa el capitán. Adquirir la sustancia, como la droga, no es lo que hace que las personas decidan usarla. A lo que el periodista interviene y dice, entiendo, capitán, que esto es solo demanda y oferta. ¿Cierto, Peter? Mientras haya demanda, siempre habrá oferta. Sospecho que simplemente el espíritu emprendedor del capitalismo. La periodista entonces pregunta, es como un paquete de cigarrillos. Si usted decide no fumar, pues no fuma. Si usted decide no consumir marihuana, no consume marihuana. Si usted no consume heroína, pues no consume heroína. Lo mismo con la cocaína y con todas las sustancias. Bueno, y si se legaliza la heroína, pregunta el periodista a la periodista, ¿vas a consumir? ¿O vas a ir a comprar heroína? Ella dice, por supuesto que no, porque sé cuáles son sus efectos, dice ella. No sé por qué. Pero si se trata de la heroína, dice el periodista, la puedes conseguir hoy, en cualquier parte de la ciudad. El capitán añade entonces, hablemos del tabaco, por ejemplo. Es interesante. Cuando mencionas el tabaco, porque uno de los cameos que recibo de la gente todo el tiempo es, si legalizamos las drogas, ¿qué tipo de mensaje le vamos a mandar a nuestros niños? ¿No? Típico. Eso es condonar, es decir, que las drogas están ok y que todo está bien. Y el capitán dice, muy bien, quiero utilizar el tabaco, quiero utilizar el tabaco. Si usted le pregunta a cualquier fumador hoy si se siente condonado en esta sociedad, él le dirá, hace 10 años, hace 15 años, por supuesto que me sentía completamente condonado. ¿Cierto? En este caso estamos hablando del cigarrillo, no del terrorismo. Hace 10 o 15 años, claro, decía el fumador, nosotros podíamos fumar donde quisiéramos. Podríamos decir que los fumadores um, fumaban donde les daba la gana, literalmente. En cualquier parte donde usted iba había ceniceros. Podían fumar en el avión, podían fumar en el tren de Nueva York a Los Ángeles, podían fumar en hoteles, en la oficina, en su casa. Pregúntele a los fumadores hoy si se sienten condonados y le dirán que no se sienten para nada condonados. ¿Acaso tolerados por el resto de la sociedad? Y apuntemos a otra victoria, dice el capitán. Hemos logrado que casi el 50% de muchos fumadores pare de fumar en los últimos 10 años, sin prohibir un solo cigarrillo, sin quemar ni envenenar ningún campo de tabaco.
simplemente haciendo más difícil para la gente que fume en público. Y también con la promoción de los daños que causa el tabaco. Así es como se logran políticas que funcionan, dice el capitán. El zar de las drogas, añadió el capitán, dijo recientemente, hace unos días, en una conferencia de prensa: yo quisiera que ustedes como periodistas le preguntaran a él. Cuando dijo el zar en esa conferencia: este problema de las drogas en América es un problema de educación y de salud pública. Pero, dice el capitán, nadie le preguntó, ningún periodista, deberían preguntar además de otros problemas de salud pública y de educación, señor zar. ¿Cree usted que deberíamos usar ese mismo sistema de salud pública y de educación en el sistema de justicia criminal de los Estados Unidos? Esto tiene implicaciones impresionantes, esto lo digo yo. Pregunta al periodista. Si usted puede ver en público, la periodista pregunta. Ahí se equivocó, ¿no? Pues no quisiera yo ver a alguien inyectándose heroína si se relajan las normas. ¿Cómo combatir esto si alguien empieza a meter heroína al lado mío? Yo no sé acerca de eso, dice el periodista. Esto es un negocio multibillonario, es una industria multibillonaria. Y entonces la periodista interviene y dice, ¿cómo combatir esto de que un adicto junto a mí, inyectándose? La respuesta del capitán es, mediante la regulación, corrijo. ¿Cómo lo hemos hecho con los fumadores? ¿No? Como hemos hecho con los fumadores de tabaco, no permitir a las personas fumar en todas partes, ¿no? En las carreteras, en sitios públicos, las oficinas, los aviones, los trenes, los sistemas de transporte, los paraderos de transporte, etc. Hay lugares determinados, ¿no?, para ese tipo de actividad en los países desarrollados, ¿no? Y él añade, la cerveza usted no puede beber en público a menos que hayan cambiado la ley, porque en mi tiempo estaba prohibido. Usted no podía andar con una cerveza en la calle ni con una botella de licor abierta. Y todavía existe, ¿no? Aquí en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, eso no está prohibido, excepto en lugares designados para ello, como cuando existen conciertos. En mi tiempo lo multan o lo arrestan, dice el capitán. El periodista interviene otra vez y dice, estas son las cosas que se deben hacer. El capitán dice, estas son las cosas que se deben hacer y que realmente funcionan. Amigos, yo creo que hasta aquí podemos ver la importancia de estos aspectos, ¿no? Vamos a hablar más adelante, por ejemplo, aquí en Canadá que se legalizó la marihuana, cómo funcionan las cosas. Estamos en verano, y en verano siempre hay actividades lúdicas, hay actividades teatro, hay conciertos y una cantidad de cosas. El reporte de la semana pasada, hoy 15 de agosto, el pasado fin de semana, es que en los conciertos que se han organizado a lo largo y ancho de la ciudad, se han establecido lugares, por supuesto, para que los que consuman drogas, o en este caso marihuana, lo hagan tranquila y libremente, y no ha habido ningún problema. Empezando porque la marihuana, por supuesto, es una droga noble, comparada con la heroína, la morfina, el crack y otras sustancias, ¿no? Es muchísimo más noble, es natural, no es procesada químicamente. El resultado ha sido fantástico. La legalización de las drogas ha sido maravillosa para Canadá. Existen, por ejemplo, sitios determinados y existe la prohibición, ahí sí, para que se consuma en lugares públicos. Usted ve a las personas fumando cigarrillo, tienen que salir del edificio y hasta 5 metros después de la puerta de izquierda o derecha pueden fumarse su cigarrillo. No pueden simplemente estar parados en la puerta, no. Hay muchas cosas de las que hablaremos con respecto a la legalización en Portugal, en Holanda y en Canadá en otro capítulo de Reacciona Hoy. Pero continuemos con la versión del capitán. El capitán agrega, quisiera recordarles que en 1933, cuando nosotros legalizamos el alcohol, el gobierno federal no legalizó el alcohol, ni introdujo un sistema nacional para el país. Ellos básicamente se salieron del negocio de la prohibición y dejaron que fueran los estados, es decir, las provincias, los departamentos, quienes regularan como quisieran. Pero en el Mississippi, pongamos un ejemplo, no se levantó la prohibición del alcohol hasta 1970. Usted todavía puede encontrar condados secos, donde no se puede beber.
Son decisiones locales. Lo que tratamos de hacer en LEAP, Law Enforcement Against Prohibition, desde el 2002, es sacar al gobierno federal fuera del negocio de la prohibición y permitir que la policía vuelva a hacer lo que se supone que debe hacer, y esto es proteger a las personas de malas personas. En mis 20 años, un padre llevó a su hijo a la policía porque violó a alguien. Una madre entregó a su hijo porque el muchacho asaltaba las casas, pero jamás en sus 20 años una madre o padre entregó a su hijo por drogas. Y tenga la absoluta seguridad que los padres encontraron más de una vez en sus cajones una bolsita con alguna sustancia, pero nunca los entregaban. En una comunidad de más de 80.000 personas donde él prestó su servicio. Debo aclarar, amigos, dice el capitán, y esto es supremamente importante, amigos, reacciona hoy. En América no más, 450.000 personas mueren al año por el tabaco. 450.000. Y esto en 2011. 150.000 muertes anuales por alcohol. Mi pregunta es, dice el capitán, cuando usted mira todas las drogas ilegales juntas y sus muertes, tiene 30.000 al año. Por todas las sustancias juntas, las muertes son 30.000, dice el capitán. Usted puede creer que lo está justificando, y sí. La cuestión es si la prohibición es tan efectiva, añade. Entonces prohibamos otra vez el alcohol. Mata a 150.000 personas al año. Prohibamos otra vez el tabaco. Mata a 450.000 personas al año. Si esto es verdad, porque es verdad, pero si es una gran idea, entonces hagámoslo con todo lo que no nos gusta, con todas las cosas que no nos gustan. Pero la realidad es que las personas, incluso los conservadores, dicen que no funciona eso de la prohibición, porque ellos también fuman, porque la prohibición no funciona. Otra pregunta del periodista dice, hay países, hay muchos comentarios, hay países que matan a las personas, extremo pero efectivo. Porque le preguntan al capitán, abren en este momento el espacio para que la gente opine acerca de lo que se está hablando en el programa. Entonces, una de las personas que habla dice, hay países en donde a las personas que consumen drogas las tienen pena de muerte, ¿no? Extremo, pero efectivo. Otra pregunta, si legalizamos, u opinión, y regulamos, podemos tener ganancias de 40 millones de dólares o más por estado al año. Otra opinión. Y así. El capitán entonces añade y dice, respecto a esto, gastamos 70 billones de dólares al año en la guerra contra las drogas. Esa plata puede reinvertirse en el sistema. Por ejemplo, en las prisiones, en el tratamiento de los internos, tratamiento de las comunidades. Gastar esa plata de otro modo, inversión. ¿Por qué no infraestructura? Si legalizamos las sustancias, ¿ustedes creen que la vamos a taxar? ¿Usted cree que no la vamos a taxar? ¿Usted que no le va a cobrar impuesto a las drogas? ¿América? ¿Los Estados Unidos? Es ridículo pensar que no lo va a hacer. Por supuesto que sí. Generaría riqueza, crearíamos empleo, como sucede aquí en Canadá. Repararíamos y regresaríamos a la industria del hemp. La industria de la marihuana la traeríamos de vuelta, que fue prohibida en 1930 con la marihuana. Y la industria del hemp, de la marihuana, fue muy poderosa. Y usted mencionó otras naciones. Y sí, le dice el capitán a las personas, hay personas que hablan con audacia como si fuera la gran solución. Usted sabe lo que le hacen en Arabia Saudita si lo llegan a pillar con drogas, ¿no? El capitán respondió, sí. Lo llevan a la plaza central y le quitan la cabeza y contesta el personaje, eso, ¿sí se da cuenta? Y el capitán le responde, primero llámeme loco, que es una frase que le gusta al capitán, pero cuando yo pienso en países con los que América debería compararse, Arabia Saudita no está entre los primeros que vienen a mi cabeza. Y segundo, ¿sabe usted por qué llevan cada año a esas personas con posesión, por distribución o consumo? Siempre todos los años los llevan a la plaza y los decapitan estos atrasados. ¿Sabe usted por qué lo hacen cada año? Porque la prohibición no funciona. Si funcionara, las demás personas verían la cabeza rodar y dirían, uy, se acabó, jamás. Pero no, sigue sucediendo cada año. La prohibición no funciona. Añade el capitán. La gente decide consumir o no. El ejemplo más controvertido del capitán es el que hace al final, ¿no? Al mencionar el libro de Génesis. No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque de cierto morirás, dice la palabra, ¿no?
Y la razón por la que no funcionó, dice el capitán, es porque el creador, al crear al hombre y a la mujer, les dio libre albedrío. Y eso es lo que la policía está tratando de prohibir, el libre albedrío. Eso es imposible, eso no funciona. Finalmente sí se legalizan las sustancias. La gente comienza a sembrar indiscriminadamente, es otro comentario que hacen en el programa, los quienes participan por correo. La gente empieza a ir a los empleos bajo la influencia. El fumador de segunda mano, ¿qué va a pasar? Queda drogado por las personas que están junto a él. O sea, por supuesto los conservadores dicen ese tipo de cosas. El capitán responde, hay mucho aquí. Regulamos a las personas para que fumen en sitios específicos, como sucedió aquí en Canadá, lo expliqué en esos conciertos la semana pasada. Los fumadores de segunda mano hay que protegerlos, los niños, las niñas y las personas no fumadoras en los colegios, las escuelas, los lugares de trabajo. Ahora, eso de cultivar su propia sustancia, digamos que estoy seguro que muchos de ustedes van a decir entonces, después de oírme, y ahora que yo lo presento, van a decir, no, pues ahora va a salir al jardín a atender sus maticas. Usted siembra sus propios tomates, usted puede sembrar sus propias lechugas, usted puede sembrar su propia cebolla. La vasta mayoría de nosotros, pudiendo sembrar, cultivar nuestras propias cebollas, lechugas o tomates, no lo hacemos, sino que los compramos en los supermercados, en centros autorizados. Seamos honestos, dice el capitán, las personas prefieren ir a comprar su tomate, su lechuga y su cebolla en los supermercados, en los centros autorizados, en este caso de las drogas. Hasta aquí la entrevista que se le hace al capitán Peter Crist. Peter Crist ha dado, amigos, una noción clara dentro de sus 20 años de experiencia junto con muchos otros oficiales de policía retirados como capitán, tratando los casos cotidianos, ¿no?, de los problemas de drogadicción. Los Estados Unidos en su política insiste en la prohibición. Muchos estados han empezado a legalizar, en términos de recreación, las drogas, no solamente para uso medicinal, sino recreación. La marihuana, por ejemplo, que es una de las más inofensivas, ¿no?, si no la más inofensiva. Pero queríamos mencionar aquí, amigos, que países centro y latinoamericanos, México está poniendo en el tapete, hay que legalizar, con regulación, con control. Son los países atrasados, esclavos y plebeyos, quienes no tienen una identidad política, no tienen un libre desarrollo de la personalidad política, los que se oponen a eso, conservadores, el señor de la OEA, todo ese tipo de cosas que respaldan ciegamente de las políticas absurdas de Norteamérica, utilizan a los niños, utilizan la religión, la fe, la moral, todos los argumentos inválidos probados por más de 40 años, o más de 100 años, casi 100 años, desde 1930, casi 100 años, cuando se prohibió la industria de la marihuana y la marihuana, con programas y comerciales escandalosos. Usted la prueba una vez y se va a morir, cuidado. Y el mercado que se hizo, estos comerciales, esta publicidad destructiva, mientras por debajo de cuerdas se enriquecían con ese negocio. Ahora usted puede ver que existen muchas pruebas por parte de investigadores muy serios, que obviamente muchos de ellos han sido asesinados, ¿no? Norteamérica, Inglaterra, Arabia Saudita, que la pasa decapitando gente, han sido encontrados manejando todas las sustancias ilegales por toneladas. Han sido descubiertos. Esta es la hipocresía más abierta y grande, la prohibición. Toneladas involucrados en el tráfico de todas las sustancias, especialmente cocaína, por toneladas. System,